Quiero comenzar esta sesión con un mini ultra repaso breve, contundente. Estamos con el tema de el Padre Nuestro, como la oración por antonomasia, la oración como por excelencia, aquella que bien rezada, bien orada, invariablemente nos va a hacer mejores personas. Ese es el sentido de incrustar el análisis que hace Santo Tomás de Aquino, el Padre Nuestro, interpretado por él, analizado, comentado por este santo de santos, este maestro de maestros, quien ha sido mi maestro de filosofía y teología desde que yo era un niño, porque mi papá tenía la sabia costumbre de leernos la Suma Teológica todos los sábados de sobremesa. Así que ya se podrán imaginar cómo nos enamoramos desde la niñez de este santo genial. Y de acuerdo con esto, recordemos que solo aprendemos lo que repetimos. Entonces, la vez pasada planteé cuáles deben ser las 5 características de la oración. ¿Alguien se las aprendió? ¿Alguien las recuerda? Al menos algunas. Es el momento de decirlas. No se Devota, vale ver apuntes, lo que recuerde. Confiada, oración Bien, una. A ver si entre todos. devota, 2. devota, humi- ¿Cómo? humilde, 3. devota. Tiene que ser devota. Ya dijeron devota. Oh, Más recta. faltan 2. Una empieza Tiene con que R ser de y la otra intención con O. recta. ordenada. Ordenada, De 4. Muy intención bien. recta. Y recta. Listo. Muy bien. Bueno, pues partiendo de esta base, de que toda oración invariablemente, para llegar al cielo, conviene que sea confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Vamos a ver los efectos de la oración. ¿Qué efectos produce la oración? Tanto en quien la recibe, que es nuestro Señor, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, la Trinidad, y quien la emite. Los efectos de la oración básicamente son 3, según Santo Tomás de Aquino. Vamos a procurar irlos grabando en nuestra memoria conceptual para que los pongamos en práctica y disfrutemos de estos efectos maravillosos de la oración, cuando ella tiene las 5 características que acabamos de repasar. El primer efecto es, como dice Santo Tomás, produce 3 bienes. El primer efecto es un remedio, letra A, vamos a numerarlas por letras. El efecto A, primeramente, es un remedio eficaz y útil contra los males. En efecto, nos libra de los pecados cometidos. En el Salmo 31, 5, 6, se nos enseña: tú perdonaste la iniquidad de mi pecado, por lo cual orará a ti todo hombre santo. Orará a ti todo hombre santo. Así oró el ladrón en la cruz y obtuvo el perdón, Dimas, mientras que Gestas, que se conformó con hacer gestos de desprecio hacia el crucificado, pues no alcanzó la redención, no alcanzó la salvación, porque Jesús le dijo a Dimas: hoy estarás conmigo en el paraíso, según lo narra San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Así era el publicano y volvió a su casa justificado, nos dice Lucas 18:14. Nos libra también del temor de los pecados que puedan sobrevenir
de las tribulaciones y de la tristeza. Dice el Salmo 5, ¿hay alguien triste entre nosotros? Que se ponga en oración. Con el alma tranquila saldrá de su oración. Y también nos libra de persecuciones y de enemigos. Dice el Salmo 108, versículo 4, en lugar de amarme, me denigraban, pero yo hacía oración. Multitud de santos y de personas virtuosas a lo largo de la historia han sido testigos, incluso hay muchos escritos al respecto, de cómo la oración, por ejemplo, una de las que a mí más me ha impactado, es que toda la nación finlandesa, Finlandia, que tiene una minoría de católicos y una mayoría de protestantes, se unificó como un solo hombre, como una sola voluntad. Millones de finlandeses se pusieron en oración y en oración y en oración para conjurar a las tropas invasoras de Hitler. Y Hitler no se atrevió a invadir Polonia, es Finlandia. ¿Cómo la ven? Los historiadores están de acuerdo en que fue la oración de todo el pueblo finlandés, de diferentes denominaciones protestantes, incluida desde luego la católica, la que logró que toda una nación puesta de rodillas pudiera detener a todo un ejército puesto en pie de guerra. O por ejemplo, otra famosísima oración que está recogida por los historiadores más serios es cuando la flota cristiana es invitada, a todos los marineros, todos los soldados, es invitada por el gran almirante Andrea Doria para que cuando ya estaba a punto de ser derrotada la flota de Lepanto, la flota cristiana en Lepanto, por la armada turca, todos se pusieron en oración. Claro, no hicieron señales a gritos porque eran inaudibles entre el estrépito del mar, pero sí tenían en sus banderolas, que van de un mástil a otro, las señales necesarias para que toda la tripulación y toda la tropa, los marineros, tanto civiles como militares, se pusieran en oración. Y lo que sucedió fue que el viento cambió de dirección y empezó a empujar la flota cristiana sin esfuerzo de sus remeros hacia el centro de la flota turca, que estaba henida en dos, y el desastre para la flota turca fue terrible, a tal grado que cambió la historia de Europa y del mundo con la victoria cristiana de Lepanto, atribuida al milagro de la oración. Con estos dos ejemplos podríamos contar otros, pero creo que es suficiente porque son eventos magnos, ¿sí? Que nos permiten ver que en efecto nos permite combatir y librarnos de grandes males, de grandes persecuciones, de grandes enemigos. Bien. Nos quedan otros dos. Dice Santo Tomás que en segundo lugar es muy eficaz y útil para la obtención de todos nuestros deseos cuando estos están alineados a lo que es nuestra conveniencia espiritual o de cara a nuestra salvación eterna. Dios no nos va a conceder aquello que no esté favoreciendo nuestra salvación. O sea, Dios no está para cumplir caprichos, ¿no? Todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis. Y si no somos escuchados, es porque, entre otras cosas, o no es conveniente o no pedimos con insistencia. En efecto, es necesario orar siempre y no desfallecer. Aquí les quiero contar una anécdota histórica que viene transmitiéndose desde mi bisabuelo, Abascal, desempacado de la provincia de Asturias a México, mi abuelo, ya nacido en México, mi papá y un servidor, 4 generaciones. Y esta historia tiene que ver con que
al pueblo al cual llega mi bisabuelo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, un templecito en las lomas de Santa María. Es un lugar a unos 400 metros de elevación sobre lo que es el grueso de la ciudad. Había un hombre tullido que no podía caminar, que se arrastraba por el suelo. Y nada más tenía movilidad en los brazos. Entonces, así como lo hemos visto en cirqueros o en malabaristas, hacía de los brazos un par de piernas para poderse mover de un lado a otro, pero pues obviamente con muchas limitaciones. Y un día el cura del lugar le dijo: ¿por qué no le pide usted a Dios que le cure de sus males? No, padrecito, ya le he pedido mucho. Y el padre le dijo: tú síguele insistiendo. ¿Mm? Y mira, aquí tenemos un San Antonio, que es una estatua de un santo que es un gran intercesor. Tú pídele a San Antonio para que el Señor te escuche y te cure de tu estado de tullido. Bueno, pues entonces el señor este se puso a orarle al santo: San Antonio, escúchame. San Antonio, ten piedad de mí. Mira que yo quiero recuperar mi caminada normal para poder trabajar bien y poder hacer frente a los hijos que tú me diste, Señor. Atiende mi súplica. Y así se la pasó una y otra y otra y otra y otra vez durante un par de años todos los días. Hasta que un día, desesperado, les estoy contando una historia. No es un mito, es una historia. Y hay muchos testigos de que así aconteció. Eh, este hombre, ya muy enojado, muy desesperado con la sordera del santo San Antonio, tomó una piedra y dijo: si no me escucha este indino San Antonio, le voy a lanzar la piedra y voy a romper la estatua. Cuenta la historia que empezó a hacer su oración, no fue escuchado, sacó la piedra de entre el morral y se la arrojó con todas sus fuerzas a San Antonio. Lo que sigue a continuación parece muy cómico, pero es muy profundo. Dice la historia que el santo cachó la piedra e hizo el ademán de regresársela, y el tullido salió corriendo. Estaba curado. No puedo Qué menos de lindo. reírme del regocijo que me causa compartirles esta historia fenomenal, que yo la escuché desde niño y después, cuando yo era un adolescente medio rebelde, cuestioné severamente a papá. Le dije: es que no puedo creer que fue cierto. Y como mi abuelo, don Adalberto, todavía vivía, aunque ya estaba un poco trastornado de sus facultades mentales, me llevó a su cuarto en casa. Él vivía con nosotros, y en un momento de lucidez le dijo: a ver, papá, cuéntale aquí a este chamaco descreído la historia del tullido de Morelia. Y la contó con pelos y señales, tal como se las estoy contando a ustedes, que a su vez se le había contado su papá, que había sido un vecino que escuchó la historia de viva voz, y que por lo tanto en un pueblo chico, infierno grande como Morelia, pues no podía menos que ser verdad. Bueno, pues esto se los cuento en función de que todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibiréis. Hay que ser suficientemente insistente, o como dicen los rancheros de mi pueblo, insistoso, ¿no? Mm. Y si no escuchamos, si no somos escuchados, es que o no nos conviene o no pedimos con insistencia. En efecto, es pues necesario orar siempre y no desfallecer. O no pedimos tal vez lo que más conviene para nuestra salvación. Por eso hay que alinear la voluntad salvífica de Dios con nuestra propia voluntad. Comenta aquí Santo Tomás citando a San Agustín.
Bueno es el Señor, que a menudo no nos concede lo que queremos para darnos lo que más nos favorece. ¿Sí? Repito la formidable frase de San Agustín. Bueno es el Señor, que a menudo no nos concede lo que queremos para darnos lo que más nos favorece. Ejemplo de ello lo hablamos en Pablo, que 3 veces pidió ser librado de un punzante tormento y no fue escuchado, pero alcanzó la palma del martirio. Y en tercer lugar, letra C, dice Santo Tomás que la oración es muy útil porque nos convierte en familiares de Dios, en hijos de Dios. Que mi oración esté ante ti como incienso que sube del incensario hasta tu trono del Altísimo. En efecto, Salmo 140 nos convierte en familiares de Dios porque nuestra oración está ante Dios como incienso que sube hasta su gloria. Bien, eso es el triple efecto de la oración. Créanme, como un testimonio personal, ha habido épocas de mi vida, por ejemplo en esta, en donde he tenido una salud tan precaria, tan localizada en solo uno de mis aparatos, pero tan molesta y a veces incapacitante. Y bueno, pues de las 3 cosas que les platiqué hoy, soy un testigo presencial, sin más. Bueno, ahora vamos a ir analizando cada una de las peticiones del Padre Nuestro. La primera petición que leemos todos o que todos sabemos en el Padre Nuestro es así: Padre Nuestro, Abba, Padre Nuestro, Pater Noster en latín. Advirtamos, dice Santo Tomás, 2 cosas. Primera, ¿de qué manera Dios es Padre y qué le debemos por ser Padre? Se le llama Padre a causa de manera especial porque nos creó, pues nos creó a su imagen y semejanza que no imprimió en las demás criaturas inferiores. Solo nosotros, los humanos, somos a imagen y semejanza suya. Reafirma el libro del Deuteronomio 32:6, el mismo que es tu Padre, él mismo es tu Padre, él que te hizo y te creó. También por razón de su gobierno, no solo porque nos creó le decimos Padre nuestro, sino también por razón de su gobierno. Aunque gobierna todas las cosas, a nosotros nos gobierna como a señores y las demás cosas como a esclavas. Fíjese qué bellísima expresión tiene Santo Tomás aquí. El Señor, Dios Padre, nuestro papá, nuestro papacito, nos gobierna a nosotros como señores y a las demás cosas como a sus esclavas. Reitera: tu providencia, oh Padre, gobierna todas las cosas. Y en el libro de la sabiduría añade: y a nosotros nos gobierna con extremada consideración. ¿Cuál es la principal consideración que Dios tiene con nosotros? El absoluto respeto por nuestro libre albedrío. De tal manera que Él nunca forzará el libre albedrío de nadie para que obre bien si no quiere. De tal forma que nosotros aquí podemos entender perfectamente aquella sentencia de Santo Tomás: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso decimos que nos gobierna con extremada consideración, como a hijos suyos. Y también por razón de su adopción, porque a las otras criaturas del universo les dio algo como pequeños regalos, como el mero hecho de ser. Pero a nosotros
nos dio la heredad de su gloria. Y por esto, porque somos sus hijos, pero por ser hijos también somos herederos de su gloria. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 15, no recibisteis espíritu de servidumbre en el temor, sino espíritu de adopción, por el cual te clamamos Abba, Padre. Somos pues hijos y herederos de su gloria y por eso le decimos Padre nuestro, aparte de habernos creado. Además, continúa el santo, le debemos 4 cosas. En primer lugar, el honor. Dice San Mateo 1:6, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me es debido? El cual consiste en 3 cosas. Debemos rendirle alabanzas como a Dios. El sacrificio de alabanza me honrará, dice Dios en el Salmo 49. Alabanzas que deben estar no solo en la boca, sino sobre todo en el corazón. Isaías dice, este pueblo me honra con los labios, refiriéndose a sus contemporáneos judíos, pero su corazón está lejos de mí. En la pureza del cuerpo por cuanto ve a él mismo. Corintios, glorificad a Dios y llevadlo en vuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo tiene que ser considerado como templo vivo del Espíritu Santo. Es la razón principal de nuestra dignidad humana, ser templos vivos del Espíritu Santo. Y finalmente, en la equidad de los juicios respecto del prójimo. Dice el Salmo 98, el honor del rey ama la justicia. O sea, cuando somos justos con el hermano, con el prójimo, estamos honrando a Dios. Cuando somos injustos con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, en cierta forma estamos deshonrando a Dios, quitándole lo que le es debido. Continúa Santo Tomás. En segundo lugar, debemos imitarlo, porque es nuestro Padre. Jeremías 3:19. Me llamaréis Padre y no dejaréis de marchar. No dejaréis de marchar en pos de mí. Tal imitación se perfecciona con 3 cosas. Primera, con amor. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y proceded siempre con amor. Y este debe estar en el corazón, con misericordia. En efecto, el amor debe acompañarse de misericordia, porque si no hay misericordia en el amor, no hay misericordia. Digo, no hay amor. Lucas 6:36. Sed misericordiosos para poder amar. Y la misericordia debe mostrarse con las obras, no con los sentimientos. O no solo con los sentimientos, sino con las obras. Y amad con perfección, porque amor y misericordia deben ser perfectos. Claro, tan perfectos como sea de imperfecta nuestra propia naturaleza. Pero aquí viene el sentido profundo de la admonición de Cristo. Cuando Él dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, se está refiriendo a la perfección que únicamente puede tener la persona que vive en gracia santificante, sobre todo de manera habitual. A eso se refiere la perfección. No se refiere a la perfección en el hacer humano, sino se refiere a la perfección en el lazo que nos une con Dios Padre mediante el estado de gracia, que quiere decir lo opuesto al pecado, al estado de pecado. En tercer lugar, le debemos obediencia a nuestro Padre, a nuestro Señor, Padre nuestro. Dice Hebreos 12, mucho mejor es someterse al Padre de los Espíritus, y esto por 3 razones. Primeramente, a causa de su dominio.
Él es en efecto el Señor. Éxodo 24. Haremos todas las cosas que ha indicado el Señor y seremos obedientes. En segundo lugar, por su ejemplo, porque su verdadero Hijo, Cristo, se hizo obediente al Padre hasta la muerte, como se dice en Filipenses 2:8. En tercer lugar, por nuestra propia conveniencia. Por si las otras dos razones no fueran suficientes, esta es la que a mí más me conviene, por nuestra conveniencia. Dice en Samuel, donaré ante el Señor que me eligió. En efecto, Dios me eligió. Dios nos eligió para estar con nosotros, para redimirnos en la cruz con su muerte y su gloriosa resurrección. En cuarto lugar, continúa Santo Tomás, le debemos paciencia en los castigos. Cuando el Señor nos reconviene, cuando la vida nos hace dar un traspiés, cuando en los obstáculos que vamos encontrando, en las enfermedades de las que vamos siendo objeto, cuando vemos con claridad, como yo lo veo en mi caso particular, que estoy pagando alguna consecuencia de algunos o muchos de mis actos que merecen un castigo, dice Proverbios 3, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Entonces, cuando mal nos va, nos conviene aceptarlo como una reconvención, como una regañada, como un jalón de orejas o como un par de nalgadas que nos da el Señor. No desmayes cuando Él te castigue, porque el Señor reprime a los que ama. Solo a los que ama, los que ya se alejaron de Él demasiado y ya le presentaron su renuncia formal a la filiación del Padre, a la filiación de Dios como al Padre, pues acuérdense, Dios respeta la libertad, porque te creó sin ti, repito, no te salvará sin ti, y digamos que los deja con el destino que ellos eligieron. Pero cuando nos reprime es porque nos ama y porque no nos hemos retirado de él, porque lo reconocemos y estamos bajo su égida, bajo su poder, bajo su advocación. Y en ellos se complace con nosotros como se complace un papá bueno y misericordioso y amoroso con sus hijos. Y por último, comentando todavía este pasaje del Padre Nuestro, que es con lo que abre Padre Nuestro, el Padre Nuestro, dice Santo Tomás que con esto, con la palabra nuestro, se indica que debemos dos cosas a nuestros prójimos. Primeramente, amor, porque son nuestros hermanos, puesto que todos son hijos de Dios. Juan 4:30. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? También respeto, porque son hijos de Dios. ¿No es uno mismo el Padre en todos nosotros? En efecto, Él es el Padre de todos nosotros, de toda la humanidad, desde los primeros padres hasta los últimos mortales de la historia. Es el Padre de todos nosotros, de todo el género humano. ¿No un solo Dios que nos ha creado? En efecto. Pues, ¿por qué desprecia a cada uno de vosotros a su hermano, si es hijo de Dios? Anticipaos unos a otros, competid unos con otros, en daros señales de deferencia. Deferencia quiere decir, te cedo el asiento, te abro la puerta, me pongo en tu lugar, me pongo en tus zapatos, te trato con misericordia, te tengo consideraciones, porque es el modelo paternal con el cual Dios nos cuida y nos conduce como buen pastor
para que lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Y todo esto por su fruto, porque Él mismo vino a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedezcamos, porque Él mismo vino a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedezcamos. Dice en Hebreos 5, versículo 9. La siguiente advocación, la siguiente petición, me la voy a reservar para el miércoles porque es muy sustanciosa, muy larga como para verla en esta sesión, pero de una vez la advierto, es que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir cuando el buen cristiano, el buen creyente, el buen hijo, que ya le dijo Padre nuestro, le dice además que estás en los cielos? Con la explicación tomista de esta formidable petición, la continuaremos el miércoles y por ahora, la verdad, reconociendo que no estoy del todo bien físicamente, terminamos mi exposición para pasar a sus preguntas, aportaciones, comentarios, dudas, etcétera. Bien, ¿quién dijo yo primero? Permítanme un segundo.